Los discapacitados pueden ejercer ministerios cristianos. Sí, pueden y deben hacerlo. En la Biblia no hay ningún impedimento para que las personas con discapacidades físicas o psíquicas puedan realizar algún ministerio al servicio de la palabra de Dios si se sienten llamados a hacerlo. En primer lugar, debemos de reconocer que a lo largo de la historia hemos evolucionado en nuestros conocimientos científicos en el tema de discapacidades. Es evidente que en la antigüedad solo se conocían aquellas visibles, las físicas. Otras, las psíquicas, aunque existían, no eran reconocidas de manera específica. Quienes creen, por ejemplo, que un ciego, cojo o manco no puede ejercer labores ministeriales como el pastorado, acuden a Levítico 21.17-21 donde se dice: habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para el Señor. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Ahora bien, analicemos lo que allí se dice, que no se podían acercar para presentar ofrendas quemadas. No podían acercarse al altar para hacer funciones consideradas sagradas, pero sí podían y debían hacer otras labores y se les permitía comer del pan destinado para los sacerdotes, ya que eran sacerdotes. Se les orientaba para ejercer su ministerio en otras funciones también altamente necesarias. La exigencia de la perfección física simbolizaba la necesidad de la santidad y la necesidad de presentarse lo más perfecto posible ante Dios. A estas personas no se les negaba en absoluto ser sacerdotes al servicio de Dios y de la comunidad hebrea. Pero argumentar, al día de hoy, que tales personas no pueden ejercer ministerios cristianos, es negar una evidencia clara y es demostrar un alto desconocimiento bíblico contundente por parte de quienes impiden a los minusválidos servir a Dios ministerialmente, si éste les ha llamado a hacerlo. En primer lugar, estamos ante el sacerdocio levítico, es decir, del Antiguo Testamento. Con la llegada de Cristo, la cosa cambia por completo. Jesús no provenía de la tribu de Levi. Él es sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. El sacerdocio hebreo o judío era imperfecto al ser humano, es decir, mortal, temporal. Los sacerdotes hebreos debían hacer servicios por sus pecados y los del pueblo, con Cristo ya no es así. Él lo hizo una vez y para siempre. Por tanto, está más que claro, que una persona discapacitada puede perfectamente ejercer ministerios, porque, aunque tenga alguna traba conocida, sin embargo, eso no ha de ser impedimento alguno para ministrar ya que ha sido transformado en su interior, y es ahora un ser humano nuevo, totalmente liberado de la esclavitud del pecado por la obra redentora de Cristo. No siendo Jesús de la tribu de Leví, esa antigua norma queda abolida. El sacerdocio hebreo desapareció por completo, con la destrucción de Jerusalén y del templo judío, en el año 70 a manos del general romano Tito. Ya de por sí, todas las normas sacerdotales de Levítico quedaron o abolidas unas, o absorbidas otras por Cristo en la cruz y en la resurrección. Es más, quienes impiden el ejercicio ministerial a cristianos sinceros que desean servir a Dios públicamente a pesar de sus impedimentos o lo que la sociedad considera defectos, lo único que están demostrando es que son ellos y ellas los que son el problema, por su ceguera espiritual. Ellos y ellas son las trabas que se interponen en el camino de los llamados a servir a Dios ministerialmente, aunque tengan discapacidades evidentes. Quizá el imperfecto es aquel que teniendo todas sus habilidades físicas y cognitivas dentro de la norma aceptada generalmente, está obstaculizando a quienes delante de Dios, han sido perfeccionados para tal ministerio, aunque la sociedad humana no les considere aptos. Se puede dar la paradoja, que un ciego, manco o cojo, o en silla de ruedas sirva correctamente al Señor, y sin embargo quien no tenga ninguno de esos impedimentos,
sean piedras de tropiezo para ellos o ellas. Por tanto, si se es piedra de tropiezo, se está cometiendo desobediencia, rebeldía, es decir, pecado. Dios no juzga por apariencias, sino el interior de cada cual. Somos una especie caída a causa del pecado original y eso nos hace conllevar una enorme multitud de dificultades de todo tipo, pero hemos sido redimidos por la sangre derramada de Cristo en la cruz, que ha hecho que toda persona, hombre, mujer, discapacitado o no, seamos aptos para, no solo entrar ante Dios, sino también para servirle. No encuentro ninguna base bíblica para impedir el acceso de estas personas a labores ministeriales, no solo a las consideradas menores, sino también a las que consideramos de mayor impacto al servicio de la Iglesia. Es totalmente cierto, que Dios sana también los defectos físicos, lo vemos en toda la Biblia, pero eso no quiere decir, que quienes no hayan sido sanados según los patrones que tenemos como cristianos, no puedan servir al Señor, según el patrón que Él tiene, aún más si sus vidas dan los frutos pertinentes marcados en la Biblia y llevan una vida cristiana normal y cumplidora ante el Señor. Además, Dios sana según su voluntad, pero no está obligado a hacerlo siguiendo nuestros patrones humanos. De modo que a veces hay sanidades físicas y otras no. La Iglesia padece un problema de falta de crecimiento espiritual, es decir, lo que podríamos llamar infantilismo, cuando se niega a aceptar que quienes tienen algunas incapacidades, afirman que no pueden servir al Señor en labores ministeriales, algunas de ellas como el pastorado. Ahora bien, seamos sinceros, nos falta conocimiento de lo que son discapacidades. Es evidente que hay muchas y muy variadas. Es un tema largo y amplio para el cual no tenemos suficiente espacio en este comentario. La comunidad cristiana nunca puede rechazar o imposibilitar a ningún discapacitado el acceso ministerial, pero sí debe de conocer de qué tipo de discapacidad se trata, y orientarlos hacia los distintos ministerios que pueden realizar y para los que han sido llamados. Es decir, facilitarles en todo momento su gran deseo de ser útil al servicio de la obra, nunca impedírselo, nunca objetarles, nunca estorbarles y nunca obligarles a que se queden solo como oidores y no hacedores de la palabra, porque el pastor o ministerio que así lo haga con ellos y ellas, demuestra que el que está realmente impedido para ejercer de pastor o ministro de Dios, es él y no el discapacitado. Es decir, en este caso y jugando con las palabras, el auténtico discapacitado para servir a Dios es el que, aun siendo líder pastoral o anciano o destacado miembro de una iglesia, relega al discapacitado a un lugar de la iglesia, como si se tratara de un decorativo pero inútil jarrón con flores. Tenemos que ser muy cuidadosos con este tema, pues es altamente delicado, y ciertamente podemos hacer mucho daño, si mal juzgamos a los que, según nosotros, son discapacitados. ¿Cuál es el argumento para impedir que un ciego sea pastor, si así lo siente, aún demostrando tener capacidades espirituales para serlo? Un supuesto mal testimonio. Es decir, que la gente le critique y argumente, habla de sanidades y es ciego. Siempre habrá quienes por un motivo u otro nos van a criticar, aunque estemos al 100% de nuestras facultades físicas y cognitivas, pero también habrá quien precisamente por ser discapacitados, y sirvan al Señor, a pesar de su dificultad añadida, alaben y glorifiquen a Dios, por convertir a estas personas en un ejemplo constante de superación personal y social. Incluso podrán ser ejemplos de superación personal para todos los demás. A mí me gusta mucho ver las Olimpiadas, pero disfruto más verlas de los Juegos Paralímpicos. Nos asombramos y reconocemos cuando un discapacitado al que le falta un brazo o pierna se convierte en un gran deportista paralímpico capaz de hacer hazañas, que nosotros teniéndolo todo somos incapaces, le apoyamos y les admiramos, como debe de ser, y sin embargo le negamos a un ciego un ministerio para el cual el Señor le ha llamado, porque según nuestros criterios, no está capacitado para enseñar. Si un atleta paralímpico cristiano, y los hay, sin piernas, por ejemplo, es capaz de ganar medallas de oro en natación, díganme por qué razón absurda y estúpida, no puede postular para pastor evangélico, si se siente llamado a hacerlo. Eso es un completo absurdo. O sea, gritamos de alegría cuando un deportista paralímpico,
con serios impedimentos y que representa a nuestra nación internacionalmente, triunfa ante todos, haciéndonos estar orgullosos de él, y sin embargo obstaculizamos e impedimos la labor ministerial de discapacitados perfectamente aptos para servir a la causa del Evangelio. Conozco varios casos de personas con el síndrome de Down, que han tenido que vencer numerosos problemas del tamaño de montes, para salir adelante, y ser aceptados plenamente en la sociedad. Muchos de ellos, se han doctorado en distintas universidades, son abogados, profesores de instituto, si alguno de ellos se convierte a Cristo, y está diestro para enseñar mejor aún que muchos que no tienen el Down, con buenos resultados espirituales, ¿por qué impedírselo? El gran problema es que no se enseña correctamente a los que van a ser ministros del Evangelio sobre discapacidades físicas, sensoriales, cognitivas u otras. Desconozco si en los seminarios bíblicos y preparatorios para los ministerios, como el pastorado, de distintas denominaciones evangélicas se imparte este tipo de enseñanzas. Creo que no, salvo en algún que otro caso. Es un problema de raíz, porque está mal enfocado desde el principio. Una vez visité una iglesia pentecostal en la ciudad de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz, España. La iglesia me gustó mucho, era un edificio antiguo restaurado para el culto, pero respetando las viejas paredes. Más allá de mi gran interés por la arquitectura antigua, que la tengo, y la historia, otro aspecto suscitó en mí un gran aplauso en mi alma. En pleno culto, en el que todos participábamos, y la iglesia estaba llena, había un grupo de hermanos sordomudos. Ellos estaban agrupados todos juntos, pero integrados, y un intérprete del lenguaje de sordomudos, les traducía las letras de las canciones, y a su manera, levantados como el resto, adoraban a Dios. Cuando hubo un aplauso, ellos también lo hicieron según el lenguaje sordomudos. Todo el culto era traducido simultáneamente. Igualmente, las oraciones. También ellos oraban, pero con su típico silencio. Si alguno quería dar un testimonio o participar más activamente lo hacía libremente, con la ayuda complementaria o incluso sin ella, pues algunos habían aprendido a hablar sin oírse. Todo ello me indica, que toda persona es acepta para el Señor, y que todos, absolutamente todos tenemos posibilidades para hacerlo. Está claro que conociendo los distintos síndromes y el nivel que la persona tenga de ellos, sabremos orientarles hacia dónde podrá realizar su ansiada labor de servicio. No es exactamente lo mismo un ciego integral que tiene el resto de sus sentidos aptos, e incluso más desarrollados que tenemos todas las cualidades, que el hermano o hermana que tiene un síndrome distinto de tipo cognitivo, al que le cuesta más entender, es decir que su cualidad cognitiva está más mermada, y con él o ella, hay que hacer un mayor esfuerzo de apoyo. En estos casos tenemos que saber integrarlos como cualquier otro, y su deseo de servicio habrá que orientarlo. Por ejemplo, si se tiene un coeficiente intelectual ligeramente por debajo de la media normal, quizá esa persona sirva más y mejor en algo que le sea adecuado a él o a ella, en el servicio de Dios. Por supuesto que puede evangelizar, algunos lo hacen realmente bien. Hace muchos años, cuando me convertí a Cristo, tuve amistad con Pedro. Era mayor que yo. Él padecía parálisis cerebral. Son estas personas cuyo coeficiente intelectual es normal, e incluso más alto que el nuestro, pero que su cuerpo no responde desde nacimiento. Algunas están encogidas desde el nacimiento. Otras logran andar, pero tienen movimientos espasmódicos incontrolables, tuercen la boca, los brazos. Pedro era de esos. Nació totalmente encogido, su infancia era de la silla de ruedas a la cama, de la cama a hacer ejercicios con apoyo técnico. Sin embargo, nunca vi a alguien tan dinámico como él. Nos hicimos amigos, él no controlaba bien los brazos y la cabeza, pero era único evangelizando así, casa por casa. Iba solo, le daba igual lo que la gente dijera de él. Se hacía con evangelios, y a predicar. Una vez en Madrid, asistimos a una campaña de evangelismo multitudinaria varias iglesias unidas, que duró un mes completo. Una tarde estaba yo en la zona baja, en el césped,
ya habíamos terminado. De pronto, oigo una gran voz procedente de la zona más alta. Estaban las luces encendidas pues ya era casi de noche. Veo a alguien que me estaba llamando a gritos pero con mucha alegría. Esa persona movía los brazos de forma muy rara. Me di cuenta que era Pedrito, mi hermano y amigo. Resultó que, a mitad de camino, entre él y yo estaba una madre con su hija, que al verlo correr de una manera tan rara hacia mí de manera tan descontrolada, se asustó y salió corriendo, creyendo que un poseído o algo parecido se le estaba echando encima. Me di cuenta, y no le di la mayor importancia a la pobre mujer. Pedro dio un salto entre escalones, y se me abalanzó para darme un abrazo tan grande que creí que me asfixiaba. Han pasado más de 40 años y aún recuerdo a mi antiguo amigo. En el culto era el más fiel. Cuando se salía a evangelizar era el primero. Os aseguro que para mí fue un faro iluminador. Como yo me fui de Madrid, ya no supe nada más de él. Yo por entonces estaba en los 20 años más o menos. Él me ganaba a mí. El pastor que él tenía, creo que supo apoyarlo y dejarle hacer. No podemos tratar a los discapacitados como si fueran bebés. No lo son. Algunos están dotados de altas capacidades muy interesantes. Hay una gran artista pintora, es una mujer paralítica, que tiene también brazos y piernas paralizadas por completo. Hoy es una excelente pintora usando la boca. Con premios nacionales incluidos. Ella puede hacerlo. No sé si es cristiana o no, pero si siendo cristiana ella decide predicar el Evangelio con su voz, e incluso estar al frente de un grupo de personas, ¿por qué no puede hacerlo? La verdad no entiendo la negativa. Quienes impiden a un ciego o a un cojo predicar en su iglesia, solo por ser ciego o cojo, que vean el testimonio del pastor australiano Nick Vujicic en internet, sin brazos ni piernas de nacimiento y que después juzguen si lo que impiden ejercer ministerios a discapacitados si es justo o no lo es. Por estas razones expuestas, por supuesto que los discapacitados pueden ejercer sus ministerios bajo el mismo protocolo bíblico que los demás. Yo tengo un hijo de 34 años con una discapacidad moderada dentro del espectro autista. Tiene estudios y titulaciones diversas y ha viajado por Europa a distintos países. Domina el inglés sin haberlo estudiado en academias de lenguas. Es creyente, y conozco muy de cerca la falta de apoyo por parte de las iglesias, y el nulo conocimiento pastoral en estos temas. De igual forma, doy fe del aislamiento e incomprensión que estas personas suelen sufrir dentro del seno de iglesias evangélicas. De cualquier manera, deseo exponer alguna información sobre el concepto de discapacidad, física, psíquica, sensorial, que pueden ser de alto interés. En primer lugar, analicemos qué significa el concepto. Discapacidad, situación de la persona que, por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales duraderas, encuentra dificultades para su participación e inclusión social. La discapacidad no es solo un atributo de la persona que la sufre, sino el resultado de barreras sociales que impiden la igualdad de condiciones, a nivel general y también dentro de las iglesias. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe de ser también, y precisamente por eso, un hospital de almas dañadas. Deficiencia y discapacidad. Una deficiencia es la pérdida o anormalidad funcional, por ejemplo, ceguera, mientras que la discapacidad es el resultado de cómo esa deficiencia interactúa con un entorno no adaptado. La discapacidad humana crea capacidad cristiana. La frase la discapacidad engendra capacidad o la discapacidad genera capacidad humana hace referencia a la capacidad de adaptación del ser humano, en este caso cristiano, donde la limitación de un sentido o facultad impulsa el desarrollo y agudización de otras habilidades ocultas o subutilizadas que pueden utilizar al servicio de la obra de Dios, con éxito. Aspectos clave de esta perspectiva. Agudización de habilidades. La carencia, física, sensorial o intelectual, puede potenciar otras capacidades, permitiendo a las personas adaptarse y funcionar de maneras innovadoras en la obra de Dios. Enfoque humano y cristiano. Más allá de las limitaciones técnicas,
se centra en la persona y su capacidad para superar desafíos. Allí es donde el ministerio pastoral ha de apoyar al discapacitado, no cerrarle las puertas. Acción con el entorno, en este caso, la Iglesia. La discapacidad intelectual, por ejemplo, se expresa en la acción con el entorno, porque un entorno más accesible reduce las limitaciones, potenciando la capacidad de funcionamiento al servicio de la obra de Dios. Este concepto subraya que la discapacidad no define la totalidad del cristiano, sino cómo éste enfrenta los desafíos del entorno con el que se relaciona. Juan 9, 39-42. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Quién está más incapacitado? La sociedad que juzga y marca, en este caso el ministerio, o la persona incapacitada pero creyente convertido. Entiendo que aquí, en este caso el milagro del enfermo confrontó a los fariseos, expertos en la ley, que no reconocieron algo evidente: ellos eran los verdaderos ciegos, no el sanado. Fue la misma afirmación farisaica, la que les condenó: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Lo que deseo decir con esto es que tengamos mucho cuidado al negar a un discapacitado la posibilidad de servir a Dios, si se siente llamado al ministerio o si desea hacer algo en la Iglesia para la obra de Dios y si sus frutos espirituales demuestran su deseo. Gálatas 5:22. No seamos como los fariseos. Necesitamos más formación e información sobre la inclusión de los discapacitados en el funcionamiento de las iglesias, en resumen, en la obra de Dios. No todos los discapacitados pueden servir de una manera o de otra. Hay muchas discapacidades con sus niveles, pero podrán servir de otra manera de acuerdo a sus propias cualidades y posibilidades, exactamente igual que los que no tienen discapacidades. Si tenemos que lanzar a la basura todos nuestros arcaicos conceptos sobre este tema trascendental, hagámoslo. Seamos valientes. Sin miedo, aunque tengamos que enfrentarnos a todo tipo de críticas. Mientras el discapacitado se ajuste, en su labor, a la sana doctrina bíblica, y sus frutos estén de acuerdo con la Biblia, bien irá. Igual que los demás, sin más, sin menos. Estoy a disposición de todos los cristianos interesados en este tema: pastores, misioneros, cargos de iglesia, maestros de escuela dominical, etc., hombres y mujeres. Dirijo un curso de formación para todos, disponible en Facebook titulado en español: La obediencia a Dios en tiempos difíciles. Pueden escribirme al correo electrónico siguiente, en cualquier idioma: proyectologos2013@yahoo.es. Teléfono WhatsApp +34 633 720 542. Mi Facebook es Juan José Santos Rivas. Gracias, Dios les bendiga.